acto por la oportunidad de participar en este live streaming y compartir mis ideas acerca del tratamiento del rechazo del injerto por anticuerpos. No tengo ningún conflicto que declarar en relación a esta presentación, pero sí vamos a discutir ciertos medicamentos que no han sido aprobados por la FDA para el uso en trasplantes de órganos. Esos serían los inhibidores del complemento de C5 y C1Q, el IDES, los inhibidores de la interleucina 6 y los inhibidores del antígeno de células plasmáticas CD38. En primer lugar, vamos a tratar de definir los conceptos acerca de el rechazo mediado por anticuerpos en términos de el tiempo después del trasplante en el cual ocurren, la generación de anticuerpos que están involucrados en los distintos tipos de rechazo por anticuerpos y también el fenotipo histológico que usualmente tiene una relación a la patofisiología de la generación del anticuerpo y la presentación del rechazo durante la historia natural del injerto. Vamos a hablar también de conceptos básicos en el manejo y en la selección de manejo para el tratamiento del rechazo por anticuerpos. Y finalmente vamos a hablar acerca de todas las nuevas terapias que se están utilizando para el tratamiento ya sea de rechazo agudo o crónico por anticuerpos. En primer lugar, vamos a focalizarnos en el tipo de rechazo por anticuerpos que observamos basado en el tiempo después del trasplante, el tipo de anticuerpo y los diferentes fenotipos. El rechazo agudo por anticuerpo, como se ve en esta gráfica del artículo de Sellares, ocurre durante los primeros 50 a 90 días después del injerto. Usualmente es el resultado de anticuerpo preformado, especialmente en pacientes altamente sensibilizados o en pacientes en protocolo de desensibilización o una respuesta de memoria inmunológica en el cual el paciente ha sido expuesto al antígeno, pero la producción de anticuerpo por células plasmáticas disminuye. Sin embargo, la reactividad del sistema inmune contra este antígeno permanece en la forma de células B de memoria. Este es el tipo de rechazo que se observa igualmente tempranamente después del injerto, usualmente 3 a 5 días, pero puede ser tan largo como 2 a 3 semanas después del injerto, en el cual el paciente ha estado expuesto al antígeno previo, ya sea por transfusiones, embarazo, etcétera, y la respuesta al tratamiento de este tipo de rechazo agudo es usualmente una respuesta excelente, como vamos a ver en los siguientes diapositivas. El rechazo crónico por anticuerpos, también llamado rechazo crónico activo por anticuerpo, empieza a observarse desde después de los 120 días después del trasplante, usualmente después del 6º mes de trasplante, y llega a un límite en el cual se mantiene constante
aproximadamente a 5 años después del trasplante. Este tipo de rechazo es clásicamente el resultado de la formación de anticuerpos de novo contra el donante y usualmente es el resultado ya sea de falta de adherencia al tratamiento de parte del paciente, pero en muchas ocasiones falta de adherencia de parte del médico tratante, en el cual se cambian los inmunosupresores, se elimina el inmunosupresor o se disminuyen los niveles de inmunosupresión sin considerar el riesgo inmunológico o la historia inmunológica del paciente. No es que ninguna de estas intervenciones sean malas, pueden estar perfectamente bien indicadas, pero cada una de estas intervenciones, cambio de inmunosupresión, eliminación de agentes o disminución de la dosis, tiene que ser acompañada con una evaluación detallada de la historia inmunológica del paciente, y yo recomiendo, como parte de mi manejo, obtener un DSA o una prueba por anticuerpos específicos del donante antes de hacer cualquier cambio tardío en la inmunosupresión del paciente. Como vemos aquí, el rechazo agudo por anticuerpo puede aumentar la probabilidad de pérdida del injerto en un 400%, pero esto no ocurre en todos los casos. Este es el caso principal en pacientes que desarrollan rechazo de anticuerpo después de los 6 meses del injerto, o episodios muy tardíos, como aquellos que se presentan usualmente después del primer año, 3 años de trasplante, y usualmente están asociados a rechazo crónico activo por anticuerpos. Si vamos a ver el impacto que el rechazo de anticuerpos tiene en la vida de la sobrevida del injerto, lo podemos ver en esta clasificación, en el cual el rechazo de anticuerpo temprano, que ocurre durante los primeros días o los primeros 90 días del injerto, rechazo de anticuerpo tardío, que ocurre después de los 90 días del injerto, en comparación al rechazo de células T o pacientes que no han sido rechazados, tienen una sobrevida del injerto aproximadamente menor de 2 al 4% en comparación a pacientes que tienen rechazo celular o que no han tenido rechazo, pero esta diferencia es probablemente, no tiene significado el punto estadístico. Sin embargo, cuando se observa el impacto del rechazo por anticuerpo, especialmente el rechazo tardío, después de 3 años de haber hecho el diagnóstico del rechazo por anticuerpo, no solo vemos que hay una diferencia grande en la sobrevida del injerto, independientemente de si el rechazo ocurrió muy temprano o de si el rechazo ocurre después de los 90 días, en comparación a las otras condiciones en este estudio, que debemos considerar es una diferencia significativa, pero basada en un estudio retrospectivo de un solo centro de trasplante. Por lo tanto, esto puede o no aplicarse a la experiencia de su centro específico, pero el concepto principal aquí que queremos inculcar es que el rechazo por anticuerpo va a tener de alguna manera un impacto significativo en la sobrevida del injerto después de 3, incluso 5 años después del diagnóstico del rechazo por anticuerpo. Igualmente se observa
que ya después de 3 años de haber diagnosticado un rechazo por anticuerpo, principalmente si el rechazo por anticuerpo es un rechazo tardío, la sobrevida del paciente también se ve afectada en comparación a los pacientes con rechazo por anticuerpo temprano, sin rechazo o con rechazo celular, lo cual nos indica que a un momento de 3 años después del diagnóstico del rechazo por anticuerpo, la sobrevida del injerto y la sobrevida del paciente pueden estar afectadas. Más que saber cómo tratar un rechazo de anticuerpo, antes de empezar a tratar al paciente, yo sugiero que el médico o el grupo de trasplante discuta la probabilidad de que el paciente vaya a responder a la terapia y de que el injerto se pueda rescatar. En la gran mayoría de los casos, pacientes que se presentan con rechazo y tienen una creatinina sérica mayor de 3 miligramos por decilitro o una proteinuria mayor de 3 gramos al momento del diagnóstico, no van a responder al tratamiento. Usted puede darle muchas sesiones de plasmaferesis e inmunoglobulina intravenosa y con este protocolo que es tan caro y tiene complicaciones, puede prolongar la vida del injerto por un par de meses, pero el injerto per se, la sobrevida no se va a rescatar. Especialmente con estos pacientes que se presentan con creatininas de 5 y de 6, la respuesta al tratamiento es casi nula, a menos de que estemos hablando de una paciente que se trasplantó hace una semana y que ahora viene con un rechazo de 4. Eso es un paciente diferente. Pero si el paciente ya ha estado trasplantado por varias semanas o varios meses y viene con una creatinina de 6 o 7, la probabilidad de responder a cualquier tratamiento es muy baja. También tenemos que evaluar no solamente los parámetros funcionales renales, pero también los parámetros inmunológicos. Conversar con los directores del laboratorio de histocompatibilidad y ver cuántas mismatches hay entre el donante y el receptor. Mientras sea un mayor número de mismatches, especialmente en clase 2, de Q y de P, pero principalmente de Q, vamos a ver que este tipo de pacientes va a tener una respuesta de anticuerpo contra el injerto extremadamente robusta y muy difícil de controlar, usualmente con un predominio de anticuerpos contra clase 2, pero también en combinación con anticuerpos contra clase 1. En este tipo de pacientes, los anticuerpos contra clase 1, muy frecuentemente las clonas se pueden eliminar. Sin embargo, las clonas productoras de anticuerpos contra clase 2, principalmente si el número de mismatches es un número alto, usualmente el anticuerpo no se puede eliminar y eventualmente el paciente va a desarrollar una glomerulopatía de trasplante o un rechazo crónico activo que eventualmente va a causar la pérdida del injerto. Si queremos saber no solamente la importancia desde el punto de vista del número de antígenos que están siendo reconocidos por anticuerpo y el MPI, también podemos, si tenemos acceso, evaluar la actividad de C1Q que tengan los anticuerpos de estos pacientes. Sabemos que anticuerpos contra el donante que tienen una actividad contra el C1Q tienen un pronóstico peor que los pacientes que tienen anticuerpos contra el donante sin actividad de C1Q.
En cuanto a las subclases, las subclases de los anticuerpos no proveen mayor información desde mi punto de vista que la actividad del anticuerpo C1Q, y si no tiene C1Q, pero tiene subclases, las subclases se pueden interpretar de una manera similar como la actividad del C1Q con la inmunoglobulina G1 y G3 como subclases, siendo las que tienen el peor pronóstico en la sobrevida del injerto. Ahora, las nuevas pruebas que tenemos, las llamadas biopsia líquida, el MMTX, que ya está disponible desde el punto de vista comercial en los Estados Unidos y en Canadá, y que utiliza la tecnología desarrollada por Philip Halloran en Alberta, Canadá, puede ser de utilidad si tenemos acceso a esta prueba. Sin embargo, todos tenemos acceso a patología y la gradación de la inflamación a nivel de la microcirculación del injerto, al mismo tiempo como la fibrosis intersticial y la atrofia tubular, nos van a dar un fenotipo que nos puede indicar si los pacientes tienen una alta probabilidad de respuesta. Una vez que empezamos a tratar al paciente, tenemos que evaluar la respuesta a la terapia. Esto nos dice la probabilidad a responder a la terapia. Estos patrones nos indican si el paciente está respondiendo a la terapia. En primer lugar, el paciente en el cual se observa una reducción de 50% o más del anticuerpo específico de donante que es dominante en el estudio, son pacientes que usualmente responden y están respondiendo a la terapia. Si no se ve que hay una disminución de 50% o más en el MFI del DSA inmunodominante, podemos evaluar si esta reducción, que es en el anticuerpo IgG total, refleja un resultado similar o diferente en el IgG donante específico, que tiene la capacidad de fijar y activar el C1Q. El hecho de que no haya una reducción de 50% en el DSA no necesariamente nos demuestra que el tratamiento está fallando. En este caso, sabemos que ha fallado si no hay una reducción del anticuerpo en más del 50% y no hay una reducción del más del 50% de anticuerpos contra el donante que tienen la capacidad de activar el C1Q. El otro aspecto es lo que llamamos el fenómeno rebote del anticuerpo de donante específico. Estos son pacientes que tienen niveles extremadamente altos de anticuerpo y aunque bajan inmediatamente después de la plasmaferesis, usualmente rebotan en un periodo de 24 horas a un nivel tan alto o incluso mayor que el nivel de anticuerpo que se detecta antes de empezar la plasmaferesis. En el tratamiento del paciente con anticuerpo o rebote de anticuerpo, el rituximab es extremadamente efectivo y nos ayuda a disminuir el número de terapia de plasmaferesis que el paciente vaya a tener a largo plazo. Otros parámetros que debemos considerar en cuanto a dar tratamiento o la probabilidad de respuesta al tratamiento es de si el paciente tiene historia de no adherencia. La no adherencia va a tener un pronóstico muy deficiente en estos pacientes.
y yo recomiendo de que si hay una certeza de no adherencia, que no se trate agresivamente al paciente. Probablemente utilizar 3 o 4 tratamientos de feresis e inmunoglobulina G si la creatinina es menos de 3, si la proteinuria es menos de 3 gramos, pero si la creatinina es mayor de 3, estamos hablando creatininas de 5 y más, probablemente en un paciente adherente el tratamiento no va a funcionar. Lo mismo con el tiempo después del trasplante. Y el tiempo después del trasplante tiene que considerarse de varias maneras. Hay pacientes que tienen rechazo tardío, pero son adherentes a la terapia. Estos pacientes con rechazo tardío y adherentes a la terapia se comportan más como un rechazo de anticuerpo temprano. Estos son pacientes que vale la pena tratar agresivamente y usualmente se presentan después de un proceso que ha aumentado la actividad del sistema inmune, ya sea una cirugía o una infección viral, una infección bacteriana, una pielonefritis complicada. Es el tipo de condiciones en la cual vemos estos tipos de pacientes con un rechazo agudo de anticuerpo que se presenta tardíamente sin rasgos de un rechazo crónico activo. Y finalmente, el anticuerpo preexistente que causa un rechazo agudo del injerto responde mucho mejor a la terapia y tiene un pronóstico mucho mejor que el anticuerpo de novo que usualmente aparece después de los 6 meses del trasplante, pero más frecuentemente después del primer año. Ahora sabemos que todos los protocolos que incluyen tratamiento por rechazo anticuerpo requieren una supresión de la célula T y no se puede tener un rechazo por anticuerpo si la célula T está bien controlada por la inmunosupresión. Para poder tener un rechazo por anticuerpo, especialmente rechazo por anticuerpo con anticuerpo de novo, requiere una inmunización de la célula T. En el caso de la célula T, especialmente en individuos que están sensibilizados, el uso de los agentes de inducción es importante, ya sean agentes depletores o no depletores. Sin embargo, el uso del agente de inducción usualmente es importante durante los primeros 90 días del injerto. Después de los 90 días del injerto, no se ha demostrado que un agente de inducción sea mejor que otro en cuanto al desarrollo de anticuerpos contra el donante de novo. Probablemente los únicos agentes que demuestran probablemente un beneficio son pacientes que reciben timoglobulina o pacientes que reciben belatacept como parte de su inducción. Y ustedes están familiarizados con estos estudios que han demostrado, principalmente en el uso de belatacept, que incluso pacientes que desarrollan rechazo severo cuando reciben inducción con belatacept, tienen una tendencia a desarrollar menos anticuerpo de novo que los pacientes en el grupo control del estudio que reciben ciclosporina, micofenolato y prednisona. En el estudio de Haji Jamali de la Universidad de Wisconsin, él también demuestra que la timoglobulina no solamente es efectiva en prevenir rechazo de anticuerpo agudo y crónico, pero también en prevenir anticuerpo de novo
durante los primeros 90 días del trasplante. La siguiente fase incluye la eliminación de anticuerpo preformado a través de intercambio plasmático o plasmaferesis y a través del uso de esta nueva droga llamada el IDES. La eliminación y el bloqueo no solamente del anticuerpo residual, pero también de los sistemas efectores de injuria debida al anticuerpo, que es la activación del sistema de complemento. En estos pacientes necesitamos el uso ya sea de la inmunoglobulina intravenosa o los inhibidores del complemento. Y finalmente tenemos el concepto de tratar de eliminar las células productoras de anticuerpo o células de memoria, para lo cual utilizamos el rituximab principalmente para la eliminación de células B de memoria, que son CD20 positivos, o para eliminar las células plasmáticas se ha postulado el uso de inhibidores del proteosoma inmunológico o esta nueva droga, daratumumab, que es un inhibidor de la molécula CD38, que es un receptor en la célula plasmática. Independientemente de cuál sea el tratamiento que se utilice, a menos que el anticuerpo se pueda eliminar y la activación del complemento desaparezca, la gran mayoría de estos tratamientos no pueden prevenir el rechazo crónico por anticuerpo. Y para este tipo de tratamiento es lo que se está introduciendo en nuestros tiempos los inhibidores de la interleucina 6. El tratamiento ideal, de acuerdo al FDA, basado en la literatura publicada para pacientes que están recibiendo un tratamiento por rechazo por anticuerpo, es el intercambio plasmático o la plasmaferesis, seguido de una dosis baja de inmunoglobulina, 100 miligramos por kilo, con o sin rituximab, dependiendo de la cantidad del rebote inmunológico del anticuerpo. Este es el protocolo con el cual todas las nuevas drogas para tratamiento de rechazo agudo por anticuerpo van a tener que compararse. Estas nuevas drogas van a tener que ser tan eficaz como este grupo control o tener una mayor eficacia con la misma seguridad y efectos colaterales que este tratamiento clásico, que es el tratamiento base para el manejo del rechazo de anticuerpos. Ahora, los fenotipos. Como mencionamos anteriormente, los fenotipos pueden ayudarnos a predecir la respuesta al anticuerpo y la respuesta y el pronóstico del trasplante. El fenotipo en el cual el rechazo agudo de anticuerpo solamente causa inflamación en el capilar peritubular y en el glomérulo, el PGABMR, definido por Phil Halloran, vemos que este tipo de rechazo por anticuerpo usualmente tiene el mejor pronóstico en términos de pérdida del injerto, pero también tiene la probabilidad de responder mejor al tratamiento, especialmente si lo comparamos con pacientes que en sus biopsias nunca han demostrado tener rechazo por anticuerpo. A la segunda forma que responde no tan bien al tratamiento y que tiene un pronóstico peor
es el paciente en el cual se observa capilaritis, glomerulitis y también se encuentran cambios de glomerulopatía crónica o glomerulopatía de trasplante. Este es un tipo 2 de rechazo anticuerpo que va a ser más refractario al tratamiento, que usualmente tiene un peor pronóstico en la sobrevida del injerto y que tiene una mayor asociación con la no adherencia. Lo mismo observamos en este grupo terminal de rechazo por anticuerpo clase 3, en el cual el paciente solamente tiene evidencia de cambios crónicos, ya sea principalmente glomerulopatía de trasplante o glomerulopatía crónica, sin tener evidencia de inflamación en la microcirculación. Este grupo de pacientes, demostrado aquí en la línea azul, tiene la tendencia a tener el peor pronóstico y la menor respuesta al tratamiento. Por lo tanto, a conversar con nuestros patólogos y a discutir la importancia de la gradación de la inflamación del glomérulo, del capilar peritubular, la evaluación de glomerulopatía crónica, incluso si es posible hacer una microscopía electrónica y fijarnos en la membrana basal del capilar peritubular, buscar por esa lamelación de la membrana basal, es muy importante para poder definir estos 3 subclases de rechazo anticuerpo y predecir el impacto que va a tener en la vida del injerto y la respuesta al tratamiento. Ya conversamos superficialmente acerca del estudio de Ajiyamali utilizando timoglobulina, donde se demuestra que la inducción con timoglobulina disminuye la probabilidad de rechazo por anticuerpo en pacientes sensibilizados en comparación a basiliximab, pero también disminuye la probabilidad de incidencia de anticuerpo de novo en comparación a basiliximab en pacientes sensibilizados hasta aproximadamente 30, no hay desarrollo de anticuerpos, punto, hasta el segundo año, pero anticuerpos pueden entonces resurgir entre el segundo año y el tercer año post-trasplante, pero independientemente de esto, la inducción con timoglobulina siempre protege más contra la producción de anticuerpos de novo que el basiliximab. Ustedes están todos familiarizados con el uso del belatacept, que es utilizado extensivamente en Latinoamérica, y sabemos de los estudios del belatacept que pacientes que desarrollan rechazo, incluso rechazo severo, que requiere tratamiento con anticuerpos antilinfocíticos, pero que también reciben inducción crónica con belatacept, tienen una probabilidad de desarrollar anticuerpos de novo mucho menor que pacientes que reciben inmunosupresión con ciclosporina sin recibir belatacept. Pasamos ahora a discutir los inhibidores del complemento y como ustedes saben, la mayoría de los estudios de inhibidores del complemento que se han publicado se han utilizado en desensibilización. El estudio en el cual se utilizó eculizumab para el tratamiento de rechazo agudo del injerto no ha sido un estudio grande, no ha sido un estudio
randomizado, y aquel que se hizo en pacientes que estaban siendo desensibilizados no mostró ninguna diferencia en comparación al protocolo control de plasmaferesis e inmunoglobulina intravenosa. Ahora, uno de los hallazgos principales cuando utilizamos un inhibidor contra el C5, el eculizumab, es que los pacientes requieren menos plasmaferesis para la reducción o para el control del injerto, no requieren esplenectomía para rescatar al injerto, y pacientes que reciben eculizumab están sensibilizados antes del trasplante, tienen una incidencia menor de rechazo agudo por anticuerpo que pacientes que solamente reciben el protocolo de feresis e inmunoglobulina intravenosa. Sin embargo, cuando vemos el impacto del uso de eculizumab en el desarrollo de cambios crónicos debido por anticuerpo o de muerte con riñón funcionante o rechazo celular y de anticuerpo combinado tardío, vemos que el uso de eculizumab no demuestra ningún beneficio en comparación al grupo control, siempre considerando que este estudio de la Clínica Mayo demostrando los efectos a 5 años del uso de eculizumab está constituido por un número pequeño de pacientes. Sabemos en este momento que el uso de eculizumab no previene la formación de glomerulopatía de trasplante. Incluso muchos pacientes que continúan el uso de eculizumab tienen una incidencia mayor de glomerulopatía de trasplante. No hay un impacto importante en la reducción de la inflamación de la microcirculación cuando se utiliza eculizumab en comparación al grupo control, aunque hay una diferencia numérica a 2 años, donde hay más inflamación en el grupo control, y también a 3 meses. Cuando vemos las diferencias desde el punto de vista estadístico, no hay diferencia comparando el brazo tratado con eculizumab o tratado con controles. Y desde mi punto de vista, la explicación del fallo del beneficio de eculizumab es porque el anticuerpo o los niveles de anticuerpo en pacientes tratados con inhibidor del complemento no son afectados. Los anticuerpos permanecen exactamente igual, mientras que en los pacientes que reciben el tratamiento control, el anticuerpo está constantemente eliminado por la técnica de intercambio plasmático o plasma exchange. ¿Qué sabemos acerca de los inhibidores del C1Q? Hay varios estudios que se han presentado, la fase 1 y la fase 2 del estudio controlado por placebo y randomizado del Cedars-Sinai, en el cual se utiliza el inhibidor del C1Q también en pacientes que están recibiendo desensibilización con el protocolo de Cedars, que es dosis alta de inmunoglobulina más rituximab sin intercambio plasmático. Se observa en este grupo de pacientes que en comparación a los pacientes que reciben el protocolo control, los pacientes que reciben inhibidores del C1Q en esta columna no demuestran ningún beneficio en el sentido de el rechazo por anticuerpo
en estos pacientes. Aunque hay una disminución inicial en el título de anticuerpo contra HLA, eventualmente los pacientes con niveles altos de anticuerpos tienen un rebote en la mayoría de los casos, independientemente del uso del C1Q. Esto es similar también al estudio publicado por Bob Montgomery, en el cual un estudio randomizado a doble ciego y controlado por placebo. En este estudio, en el cual el paciente recibe un tipo diferente de un inhibidor C1 al que utiliza Stan Jordan en el CDARS, vemos que no hay diferencia ninguna entre pacientes que reciben plasmaferesis e inmunoglobulina intravenosa o pacientes que reciben, además del tratamiento placebo, tratamiento con inhibidor del C1Q. Las estadísticas se muestran aquí. La única tendencia que se observa y que parece favorecer al grupo que recibe el C1Q es en el score de la marginación y en el score de la vasculitis. Pero podemos decir definitivamente que en casos de los cambios crónicos que se observan debido a daño por anticuerpo, el C1Q inhibidor no produce ningún beneficio. Y pasamos por la famosa droga de IDES. IDES es una enzima normal que es producida por el Streptococcus pyogenes y tiene la habilidad como mecanismo de defensa de la bacteria de degradar la inmunoglobulina G. La manera como la enzima funciona es eliminando la unión entre la fracción FC del anticuerpo y la fracción FAB del anticuerpo, eliminando la región de bisagra o el hinge del anticuerpo. Una vez que las bisagras están atacadas por la enzima y son deshechas, lo que vamos a ver es que la fracción FC se separa de la fracción FAB. Esta fracción FAB va a tener la capacidad de bloquear los clase 1 y la clase 2 en la membrana de las células endoteliales, mientras que la fracción FC se va a unir a los receptores FC en los monocitos y las células NK, previniendo el daño celular dependiente de anticuerpo, que es importante en el rechazo anticuerpo, que es C4D negativo. Igualmente podemos decir que eliminando, separando estas dos fracciones, el anticuerpo pierde su capacidad de activar el complemento. Hay dos protocolos, el protocolo de Suecia y el protocolo de los Estados Unidos. Uno más complejo que el otro, mucho más sencillo el uso del IDES por los suecos que los americanos. Pero lo impresionante es lo que vemos aquí. De una hora o media hora después de la administración del IDES, vemos una caída dramática de los niveles de anticuerpos que se mantienen hasta aproximadamente 28 días después del tratamiento, pero eventualmente van a rebotar. Esto se observa aquí en la evaluación del MFI. En el rojo se observan los niveles de MFI de todos los anticuerpos contra single antigen beads, en rojo antes del tratamiento y en azul 6 horas después del tratamiento.
Si estudiamos entonces el efecto de la droga en los niveles de anticuerpo con capacidad de activar el sistema de complemento C1q binding, vemos que desaparecen completamente después de una hora del tratamiento. Esto es realmente impresionante. El problema lo vamos a tener después de 3 a 4 semanas del tratamiento, porque todos los anticuerpos tienen una tendencia a rebotar. En este momento ya el IDES no se puede utilizar porque la gran mayoría de los pacientes van a desarrollar anticuerpos contra el IDES, lo cual hace que el IDES sea completamente ineficaz. A este momento es cuando el paciente va a tener un rechazo agudo por anticuerpo y el tratamiento de este paciente es lo que va a complicar el manejo de pacientes con IDES después de un mes de terapia. En cuanto al efecto en biopsias, ya sea de protocolo o biopsias de indicación, vemos que utilizando el protocolo de los Estados Unidos hay una menor inflamación de la microcirculación, una menor incidencia, no hay incidencia de tinción positiva de C4D, no hay diferencia entre los Estados Unidos y el protocolo sueco en la generación de la glomerulopatía de trasplante. Hay una incidencia un poquito mayor en el protocolo sueco de la microangiopatía trombótica y no hay diferencia en ningún protocolo en el desarrollo de atrofia tubular o de fibrosis intersticial. Algo similar se observa en los rechazos de protocolo, con la diferencia que con los dos protocolos, en las biopsias de protocolo no se observa ninguna glomerulopatía de trasplante. Muy bien. Y lo que uno de los puntos que quiero enfatizar en este momento es el uso de drogas tradicionales en el manejo del paciente sensibilizado. Ustedes ya deben estar familiarizados con el CTOT-9, en el cual en este estudio se reclutaron pacientes con un riesgo inmunológico bajo, receptores primarios de donantes vivos, todos reciben inducción con timoglobulina y una inmunosupresión de mantenimiento de tacrolimus, micofenolato y prednisona por 6 meses. Más del 70% de pacientes eran caucásicos y había un mismatch de HLA mediano. La mediana era de 4, relativamente una población de bajo riesgo. Sin embargo, el estudio se termina tempranamente. A los 6 meses, los pacientes se randomizan o se ponen en una forma aleatoria a un grupo que va a continuar recibiendo mantenimiento de inmunosupresión con las 3 drogas, o un grupo que nada más va a recibir micofenolato y prednisona. El estudio se tiene que detener porque el grupo en el cual se descontinúa el tacrolimus no solamente tiene una incidencia mayor de rechazo por anticuerpo, pero también una mayor incidencia de rechazo de anticuerpo, de desarrollo de anticuerpo de nuevo en comparación al grupo control. Por lo tanto, discontinuar tacrolimus en un paciente va a aumentar el riesgo de que este paciente desarrolle anticuerpo de nuevo. Yo recomendaría a estos pacientes que se les monitorizara los niveles de anticuerpo de donante específico
antes de eliminar el tacrolimus y después de la eliminación del tacrolimus para evitar un rechazo tardío. Y la explicación depende en que los inhibidores de la calcineurina, ya sea tacrolimus o ciclosporina, son los únicos agentes inmunosupresores que tienen la capacidad de inhibir la proliferación de las células T de memoria. En todas las otros inmunosupresores, estos picos que se desarrollan tardíamente muestran que estas drogas no son suficientemente inmunosupresoras para bloquear la proliferación de células T de memoria, incluyendo esteroides y mTOR, inhibidores del mTOR. En cuanto a la glomerulopatía trasplante, que todos conocemos bastante bien y que tiene una incidencia acumulativa de aproximadamente 5% por año, 4 a 5% por año, la característica principal que nos lleva a una glomerulopatía crónica es la presencia de sensibilización. El CPRA se puede utilizar como un marcador secundario, mucho mejor si tenemos anticuerpos específicos en contra del donante. Y la evolución en el paciente sensibilizado y la incidencia es mucho mayor a 1 y a 5 años que en pacientes que no están sensibilizados. En pacientes sensibilizados a 1 año, la incidencia de glomerulopatía de trasplante es 5 veces mayor que en el paciente que no está sensibilizado. Y a 5 años, casi 8% mayor que lo que se observa en el paciente no sensibilizado. Y la inflamación de la microcirculación es lo que va a determinar la progresión hacia la glomerulopatía de trasplante. Realmente no tenemos un tratamiento eficaz para el tratamiento de glomerulopatía de trasplantes, pero últimamente se ha publicado el uso de tocilizumab, que es un anticuerpo monoclonal humanizado contra la interleucina 6, como un agente que puede utilizarse en el tratamiento de glomerulopatía de trasplantes. El tocilizumab no es el único agente disponible para el bloqueo de la interleucina 6. Tenemos también el sarilumab, el oloquizumab y el clazakizumab. También funcionando anticuerpos humanizados que tienen la habilidad de unirse al receptor, pero también de bloquear la misma citoquina. La citoquina 6 es muy familiar para los nefrólogos porque es una de las citoquinas más importantes en la enfermedad renal crónica. Tiene la habilidad de activar células B, células T, células plasmáticas, células mesangiales y por lo tanto participa en una gran cantidad de procesos proinflamatorios. Un ejemplo ideal es la enfermedad de Castleman, que es una enfermedad proinflamatoria de células plasmáticas. En estos pacientes, cuando se utiliza el tocilizumab, vemos que marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva y la proteína de amiloide sérica disminuyen inmediatamente y como resultado de la disminución en inflamación vemos que la albúmina sérica mejora, que la hemoglobina mejora y que el colesterol aumenta una vez que la inflamación se controla. Igualmente vemos que en el paciente con enfermedad de Castleman el uso de tocilizumab resulta en la eliminación de los niveles de inmunoglobulina G total.
Por lo tanto, parece ideal utilizar esta droga en pacientes con rechazo crónico por anticuerpos. El primer estudio, publicado hace 3 años, en pacientes tratados del 2011 al 16, 36 pacientes tratados por Stan Jordan en Cedars-Sinai, con tocilizumab 8 miligramos por kilo mensualmente por 6 a 25 meses, con una dosis máxima de 800 miligramos. ¿Cuál es el resultado del estudio? Vamos a verlo claramente, que nos ayuda el uso de tocilizumab a disminuir el grado de inflamación de la microcirculación, ya sea en el capilar peritubular o glomerulitis, y como estos procesos son necesarios para el desarrollo de la glomerulopatía de trasplante, puede haber un beneficio en el uso de este medicamento. También hay una disminución en la tinción de C4D en pacientes tratados con tocilizumab. Sin embargo, no encontramos ningún beneficio desde el punto de vista de la glomerulopatía de trasplante presente al momento en que se utiliza tocilizumab, o diferencia en el score de atrofia tubular o fibrosis intersticial presente al momento en que se biopsia el paciente. Entonces, desde mi punto de vista, ese es un tipo de droga que podría utilizarse un poco más temprano de que la glomerulopatía de trasplante aparezca histológicamente en el trasplante. Sería para ser iniciado antes en diferentes tipos de pacientes que consideremos sean pacientes de alto riesgo a glomerulopatía de trasplante, pero esto no se ha demostrado desde el punto de vista clínico. Algo importante de observar es que en pacientes con tocilizumab, aunque hay una disminución en el MFI del anticuerpo donante específico, esta disminución es relativamente, aunque alcanza el significado estadístico, realmente la sobreposición de la deviación estándar me hace pensar que el beneficio en la reducción del anticuerpo por tocilizumab no es tan importante como nosotros quisiésemos creer, ¿verdad? Ahora, la droga que se está introduciendo en este momento en Europa y en los Estados Unidos para el tratamiento de rechazo crónico por anticuerpo del injerto es el clazakizumab. El clazakizumab, a diferencia del tocilizumab, no es bloqueado por el receptor soluble de interleuquina 6 y no necesariamente reconoce el receptor, pero bloquea la interleuquina 6 per se. Varios medicamentos se están utilizando que son inhibidores no del receptor, pero de la interleuquina 6 exclusivamente, y se están utilizando para enfermedades tan variables como migraña, artritis reumatoidea o artritis psoriática. Este es el protocolo en el cual se utiliza en el estudio europeo, que probablemente va a estar publicándose este año y definitivamente va a estar presentado en el ATC si el ATC ocurre en el año 2020. En este estudio, los criterios de inclusión: edad mayor de 18 años,
un riñón funcionando por más de un año, con una filtración glomerular estimada mayor de 30 mililitros por minuto, con un deterioro lento de la función del injerto o aumento en la proteinuria, detección de anticuerpos contra el donante y evidencia de rechazo activo o crónico activo con un score molecular mayor del 0.2. En nuestros programas podemos evaluar todos estos criterios de inclusión, excepto este último, que requiere tener acceso a los estudios de Phil Halloran. Aquí están los criterios de exclusión, que son criterios de exclusión estándar. Sin embargo, quiero llamarle la atención a los criterios de proteinuria y los criterios de función del injerto. Y esto es importante porque si estos son criterios de exclusión, este tipo de medicamento no se debe usar en pacientes que se presentan con una proteinuria mayor de 3 gramos o con una disminución en la tasa de filtración glomerular mayor de 25% entre 1 y 3 meses. ¿Quiénes son estos pacientes? Los mismos pacientes que discutimos al principio de la presentación. Pacientes que se presentan con creatininas mayores de 3 y pacientes que se presentan con proteinuria mayor de 3 gramos. En cuanto a los resultados primarios, lo que se quiere estudiar en el estudio europeo es los efectos colaterales y la tolerancia al medicamento. También se van a estudiar aspectos farmacokinéticos del clazakizumab, efectos en la función del riñón, en el aspecto de la biopsia y la pérdida del injerto y la muerte del paciente. También se van a observar cambios en el MFI y en el número de especificidades del DSA, así también como la amplitud o el grado de sensibilización en el paciente. Se va a observar también el efecto de esta droga clazakizumab en la inflamación microcirculatoria y en la aparición de glomerulopatía de trasplante en biopsias de protocolo. Es diferente al protocolo que mostramos aquí, que es el protocolo americano. El protocolo americano se empezó a reclutar pacientes en noviembre del 2019 y en este momento nada más han podido reclutar 7 pacientes en los Estados Unidos y en algunos pacientes europeos, los cuales nos indica que probablemente los criterios de inclusión son muy estrictos o los criterios de exclusión son muy generosos. Por lo tanto, este protocolo está siendo reevaluado para ver si debemos aceptar, por ejemplo, pacientes que, como sabemos, existen, que tienen rechazo por anticuerpo, que es C4D positivo, en los cuales no se puede detectar anticuerpos en el plasma del paciente. Estos son pacientes que sabemos tienen anticuerpos contra antígenos que no son de la HLA, usualmente autoantígenos, o son pacientes en los cuales los niveles de anticuerpos son bajos, se absorben completamente en el riñón, pero estos anticuerpos tienen una afinidad tan alta por el antígeno que permanecen adheridos o unidos al antígeno por tiempos prolongados. Se fagocitan en la célula endotelial y por lo tanto no se pueden detectar
en el plasma. Finalmente, vamos a hablar del daratumumab. El daratumumab es un anticuerpo humanizado en contra del receptor CD38 que se expresa en células plasmáticas normales y en células plasmáticas mielomatosas. Se ha utilizado y reportado su uso en pacientes trasplantados con enfermedad recurrente en el injerto de cadenas ligeras y en pacientes con gamopatía monoclonal de significado renal. En otras palabras, pacientes con glomerulopatía de C3, ¿verdad? Tiene la habilidad de unirse al receptor CD38, activar complemento y causar la inducción de apoptosis de la célula, de inducir muerte por citotoxicidad dependiente de anticuerpos, de modular la activación enzimática, causar muerte por complemento o al mismo tiempo inducir la fagocitosis dependiente de anticuerpo. Bien. Las publicaciones de estos artículos vienen a final del 2019. Este es un estudio en monos hecho en la Universidad de Duke por el grupo de Stuart Caneckley, en el cual los monos se sensibilizan a través de varios mecanismos y antes de trasplantarse se utiliza como desensibilización el Perixafor, que es un inhibidor de la citoquina de la CCX4 y el daratumumab, y el paciente se trasplanta. Se ve que en estos pacientes que se tratan con esta combinación del inhibidor de la quimoquina y el daratumumab, hay una disminución en el nivel de anticuerpo en comparación al grupo control, lo cual parece indicar que es efectivo en desensibilizar pacientes. Se observa también que el nivel de anticuerpo disminuye significativamente en términos del MFI antes de tratamiento con daratumumab, después del tratamiento con daratumumab. Esto es la utilización del daratumumab en animales experimentales. El daratumumab se ha utilizado en 2 pacientes. Un paciente con un rechazo de anticuerpo refractario que recibe un trasplante de corazón y riñón, que es el paciente que se muestra aquí en la gráfica A, y un paciente que recibe un trasplante cardíaco y tiene un rechazo refractario al tratamiento. En todos los pacientes, la combinación de plasmaferesis y daratumumab va a llevar a una disminución significativa de los anticuerpos presentes al momento del trasplante. Yo he visto este tipo de resultados de reducción de anticuerpos con rituximab en monoglobulina G, y lo que puedo decirles es que estos resultados son mucho más impresionantes que lo que yo he visto en mi experiencia. Lo mismo se observa en esta área aquí, cuando se observa que la mayoría de los anticuerpos son disminuidos o eliminados por la combinación de daratumumab, rituximab y eculizumab. Este es el paciente que recibe el injerto cardíaco.
pero hay una persistencia de anticuerpos en contra del DQ7. En otras palabras, parece que el daratumumab, en combinación con agentes que ya tenemos disponibles, como el rituximab y el eculizumab, con o sin plasmaferesis, puede ser promisorio en el tratamiento de pacientes que tienen rechazo refractario a anticuerpo, ya sea en receptores cardíacos y renales. Finalmente, vamos a repasar lo que quisimos demostrar aquí, que el rechazo a anticuerpo tiene un alto riesgo de pérdida del injerto, principalmente si se presenta tardíamente, si el paciente tiene historia de no adherencia, si hay injuria microvascular o microcirculatoria crónica, y si el paciente tiene persistencia de altos niveles de anticuerpos de clase 2 o de combinación de anticuerpos de clase 1 y clase 2. El tratamiento adecuado para el rechazo de anticuerpos, ya sea temprano, tardío, agudo o crónico, es efectivo si nos ayuda a la disminución de los niveles de anticuerpos y si nos ayuda a eliminar el anticuerpo por completo. Bloquear el complemento o eliminar células sin disminuir los niveles de anticuerpo usualmente resulta en daño crónico por anticuerpo del injerto, lo cual discutimos aquí. Finalmente, en la clínica práctica vamos a necesitar complementar los parámetros funcionales del riñón, la histología y el perfil molecular genético de las biopsias para poder decidir primero quién es el paciente que se va a beneficiar de estos protocolos que son costosos y que tienen efectos colaterales, pero que también nos va a ayudar a determinar si estos pacientes, respondiendo al tratamiento, van a tener un mejor pronóstico en la sobrevida del injerto y del paciente. Muchas gracias.